Buen día, buen martes para todos. Recomiendo escuchar los podcasts que se llaman Angustia 1 y Angustia 2 que subí en estos últimos días, en donde abordo las cuestiones del temor, de la ansiedad y de la herencia del miedo. Este es un tema en particular que me interesa escuchar y agradezco la foto que me facilitó Jacqueline Pupi, psicomotricista de Salta, en donde dice que la publiqué ayer, es la forma en que le hablamos a nuestros hijos, es la voz interior que después tenemos. Creo que era la frase más o menos así. Esto tiene que ver con lo que venimos hablando de otros días, que si yo tuviese que resumir el psicoanálisis, es de qué manera uno se habla a uno mismo. ¿Qué tipo de padre es uno con uno mismo? Esto lo he dicho varias veces también. La cuestión de la herencia de los miedos lo pienso como un rollo fotográfico del papel filmográfico de las fotos en donde cuando se aplica, aprieta el botón, se hace el clic, se abre el diafragma, la luz ingresa, impregna el papel fotográfico y eso deja una impronta. Esa impronta después se va a revelar, valga esta palabra, revelar, y después se amplifica, que es lo que después tenemos en una foto. Esto es una manera de entender, sin echar culpas a nadie, que muchas de las cuestiones que los adultos tenemos como miedos son miedos recibidos. Digo sin echar la culpa a nadie porque los propios padres también tienen sus propios miedos, que también son miedos recibidos de sus propios padres y así sucesivamente. Por eso es tan importante conocer el árbol genealógico, por eso es importante cuando uno habla con pacientes y con personas que también son pacientes, y los pacientes también son personas, entender de dónde vienen, cómo era su núcleo familiar, cómo eran las relaciones, para entender de qué manera también vivenciaron cosas, en el sentido que tuvieron experiencias determinadas y de qué manera las interpretaron esas experiencias. He dicho alguna vez también, y en el libro Deje de ser tóxico que recomiendo leer, que cuando un niño, un bebé, gatea y se acerca a un enchufe y un padre de repente lo dice, no, le grita así y con esta cara así de no, el niño no sabe que por ahí, el bebé no sabe que por ahí pasa corriente eléctrica y que es peligroso, al menos creo que no sabe. Entonces lo que se queda es con el intento de cuidado del padre o de la madre, pero no tanto por el cuidado en sí, porque como no entiende que allí hay un peligro, sino se queda con la impresión, con el grito, con el tono de voz y con los ojos. Eso empieza a generar ciertas huellas a la manera de foto, como decía, que después se amplifican ante una situación desconocida o ante una situación en donde el contexto le genera reacciones similares. Por decirlo muy esquemáticamente, si después cualquier persona mira así, por ahí le genera lo mismo y no necesariamente registra, me genera eso porque cuando yo era bebé estaba caminando cerca del enchufe y pasó eso. No necesariamente pasa así, pero la capacidad que tiene el psiquismo es de tomar cosas del medio que no necesariamente estamos recordando nosotros y que por eso aparecen los sueños de la manera que aparecen. No porque decidimos soñar con lo que soñamos, sino porque el psiquismo debe necesitar y el cerebro debe necesitar ciertas cuestiones. Ahora el cerebro debe necesitar, obviamente que el cerebro somos nosotros. Bien, entonces creo que estas cuestiones convienen entender para poder ver de qué manera uno cuando tiene miedos, como una emoción muy básica y que tiene que ver con la capacidad de sobrevivencia, de supervivencia o de sobrevivir del ser humano, como al día de hoy hay ciertos miedos que no están ocurriendo, sin embargo nos generan esa sensación. Hoy escuchaba en la radio bien temprano, en la 2x4, a veces pasan lindos tangos. Hoy hablaba de el tango de Fuelle, de Mansi, y hablaban de la cuestión de las vacunas, de que ya no hay más vacunas. Yo pensaba la inconveniencia a veces de transmitir esas noticias, porque personas que son muy sensibles ante las cuestiones de las noticias, que digan que no hay más vacuna, puede hacer que no tengan más ganas de salir de la casa o que se empiecen a asustar de una forma mucho más grave de lo que es que no haya una vacuna, sin decir que no es grave que no haya una vacuna, pero bueno, estas cuestiones, ¿no? Despertarse, ver noticias, leer los diarios, depende qué diario uno lee, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con quién uno habla, tener mucho cuidado, no quiero asustarlo, sino que más bien elegir con quién uno charla, tratar de ser guiado de una linda manera
de una manera sensata y, bueno, tratar de transmitir formas, mensajes que apuntalen la esperanza, que apuntalen la forma en donde uno se puede relacionar con uno mismo de una manera más armoniosa, porque tiene la capacidad. Porque así como con algunas cosas se asusta, hay otras cosas con las que no se asusta. Entonces aplicar aquello en donde no se asusta, esa capacidad que tiene en donde no se asusta con las cosas que se asusta. Aplicarla no quiere decir ir contra la pared y chocarse contra el miedo, no lo recomiendo, sino confiar en que así como con algunas cosas uno se tiene confianza y puede ir adelante, con otras cosas también las puede hacer. Recomiendo escuchar los podcasts nuevamente, leer los libros, deje de ser tóxico y consejos en la prevención para padres y niños. Y El tiempo y Nosotros, que son los 3 libros que creo que conviene leer porque ayuda a entender estos conceptos de una manera más pragmática, en donde uno no tiene que apurarse a ver un video, reaccionar ante un video, porque incluso este video, yo hablo de la radio, este video puede estar generando, qué sé yo, por los libros, los colores de los libros, por mi cara, por mi camisa, por mi forma de abrir los ojos, que un poco lo hago a propósito, pero también están las cuestiones que yo transmito inconscientemente y que cada persona inconscientemente recibe de la forma en que yo hablo. A veces puedo reír más, a veces puedo reír menos, pero lo importante es entender que cada uno reacciona a su manera. Y la manera en que uno reacciona no quiere decir que está destinado ni tallado a piedra a reaccionar así. Que tengan un buen día.